la diferencia entre pedofilia y pederastia. No es lo mismo. Se relacionan con el deseo sexual hacia personas menores de edad, pero la pedofilia es una filia, es un deseo, y la pederastia es una práctica. De hecho, la pederastia es un delito. Entonces no es lo mismo. La pedofilia, digamos, es lo que hace que algunas personas se sientan atraídas por niños menores de edad, niñas, pero el sentido de la pedofilia es exclusivamente en cuanto a deseo. Entonces hay gente que puede sentir este deseo alguna vez, de vez en cuando. Hay gente que lo puede sentir frecuentemente, hay gente que lo siente muy frecuentemente y hay gente que es el único deseo que siente. Entonces, bueno, hay grados en este deseo como en otros, y dado que estamos hablando de que los niños no pueden consentir a tener sexo, no tienen edad legal para poder decidir que quieren tener sexo, entonces pues estamos hablando de una actividad que, en caso de traducirse de este deseo a la actividad, sería necesariamente un delito, porque no pueden dar su consentimiento los niños, ¿no? Entonces esta pedofilia es esta orientación del deseo. Es muy compleja, es muy difícil de eliminar, y como decía hace un momento, hay gente que la tiene de vez en cuando, hay gente que la tiene frecuentemente y hay gente que la tiene todo el tiempo. Entonces no es lo mismo. Y por otra parte, ya en lo que sería la agresión al sano desarrollo de los niños, a su libertad, a su propia búsqueda, a su necesidad, a su desarrollo en la vida, pues estamos hablando ya de una actividad que sería un crimen, que esa es la pederastia. Entonces, la ley prohíbe el sexo entre personas mayores y menores, aun con una pequeña salvedad. En los países civilizados como Holanda, por ejemplo, la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales es 13 años. Entonces, si alguien de 12 años va con el juez y le demuestra peritajes psicológicos y sociológicos que demuestren que tiene la madurez necesaria, pues desde los 12 años se puede pedir ante un juez el reconocimiento a la capacidad de decidir de una persona sobre su vida sexual. Sin embargo, bueno, menores de 12 años, ahí sí en ninguna situación es admisible en el planeta, ¿no? Y inclusive hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México acaba de reconocer que sí es importante, que no porque la gente tenga menos de 18 no puede dar su consentimiento. O sea, si la gente tiene 16, 17, pues sí puede dar su consentimiento, aunque, pues bueno, si alguien se opone, si los papás de la persona no están de acuerdo, etcétera, pues puede haber algún problema legal y esto lo tendrían que definir los jueces. Pero inclusive la Suprema Corte dice que hay que ver en qué condiciones se da la actividad y si la persona tiene la madurez para poder dar su consentimiento. Entonces, digamos, 16, 17 años, quizá 15 en México, de acuerdo a la situación concreta, a la madurez, a la voluntariedad, a la igualdad que haya entre las personas que lo soliciten, en fin, que busque tener esta práctica, quizá podría no ser punible legalmente, pero en casos de menores que no pueden consentir, esto es absolutamente un delito y bueno, hay que entenderlo así. Decía el penalista Álvaro Bunster, quien trabajó aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, decía él: si no soy capaz de imaginar que en alguna circunstancia yo podría ser capaz de cometer casi cualquier delito, si no soy capaz de imaginar eso, entonces no debería yo ocuparme del derecho penal. O sea, el derecho penal no es para que los ángeles castiguen a los demonios. No, no. El derecho penal es una herramienta que tenemos los seres humanos para
autocontrolarnos a nosotros mismos, para limitarnos a nosotros mismos y para decir hasta dónde entran mis derechos y hasta dónde empiezan los derechos de otra persona, qué es lo que es permitido y qué es lo que no es permitido. Eso es lo que el derecho establece. Entonces, el derecho no nos puede prohibir nuestro deseo. Si yo deseo vengarme de una manera terrible de alguien que me hizo algo, bueno, pues yo puedo desear eso, pero mientras no haga algo que transgreda las leyes, pues mi deseo, pues nadie me puede castigar por tenerlo ahí, aunque yo diario piense en esa venganza, aunque, no sé, yo le haga vudú a esa persona o algo, mientras no afecte directamente a la persona, estoy practicando una vida legal. Entonces, bueno, si lo que queremos es cuidar a los menores, prevenir que existan abusos, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle el estigma a la pedofilia. O sea, mientras no se pueda hablar de pedofilia, mientras las personas que viven con pedofilia no puedan buscar abiertamente una ayuda sin ser juzgados, sin ser rechazados, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no van a tener ayuda, no la van a buscar, van a tener miedo y no la van a recibir. Y bueno, si en nuestra sociedad no tenemos una estructura para darles ese apoyo psicológico de contención conductual para evitar que cometan algún delito con su deseo, pues entonces lo que va a pasar es que vamos a estar exponiendo a nuestros menores a mucho mayor riesgo. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo soy muy buena persona y yo no acepto estas conductas. Bueno, las conductas que son un delito, no las aceptamos nadie, eso no es ninguna novedad. Pero el punto aquí no es si acepto o no la conducta. Claro que no la aceptamos. El punto es cómo puedo lograr evitar que sucedan los abusos. Entonces, pues bueno, mientras no haya nada mágico que alguien investigue por ahí, lo único que existe es esta terapia permanente de apoyo conductual, inclusive buscar sustitución, ya sea juegos virtuales, muñecos, no sé, habrá que ver lo que conductualmente se demuestre que aleja a las personas del riesgo de delinquir. Todo esto nos va a ayudar a poder cuidar a nuestros menores. De lo contrario, pues las personas que sean pedófilas, si se sienten incomprendidas, no van a buscar ayuda y pues quizás en algún momento pudieran tomar la mala decisión de delinquir. Y bueno, pues, ok, los delitos hay que castigarlos, sin duda, como marca la ley, pero el punto aquí es tratar de prevenir, porque bueno, cuando ya hubo un abuso, pues sí, se puede castigar, pero el daño psicológico pues ya está hecho y se puede ir paliando más o menos, en algunos casos mucho, en algunos casos no tanto, y la vida de las gentes que sufran este tipo de ataques a su vida, pues puede tener en adelante muchos obstáculos debido a esto, ¿no? Entonces lo mejor sería tratar de evitarlo lo más posible. ¿Cómo? Pues a través de una educación sexual abierta, profunda, que nos enseñe a comunicarnos, a expresar lo que queremos y en casos como la pedofilia, bueno, pues que perdamos el estigma, que podamos ayudar a estas personas para no delinquir, que entiendan que la pedofilia no es dejar de ser humano, es ser un ser humano que tiene que aprender a vivir controlando determinados aspectos de su vivir, de su accionar. Y bueno, sobre esa base la gente puede reconstruir su vida y podemos evitar colectivamente que haya un mayor daño a la sociedad. Entonces, aunque a veces se usan como si fueran sinónimos, no lo son. Pedofilia es una forma de desear, es una expresión del deseo, de la orientación sexual de algunas personas, y la pedofilia, decíamos, la pedofilia es este deseo y la pederastia es un delito que no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, que hay que combatir, pero sobre todo que hay que prevenir. Por eso es importante que conozcamos la diferencia.